Primero este que voy a hacer es sobre lo que les contaba. Yo sí les recomiendo, estudien bastante el capítulo 19 antes de entrar al capítulo 20, porque casi que todo el 19 es la base para poder hacer los problemas del 20. Entonces vamos a hacer un problema donde sucede algo así. Tenemos que determinar un valor de trabajo para un caso donde la presión es constante y hay cambios de volumen. Sería esto. Son 2 moles de gas ideal comprimidos en un cilindro a temperatura constante. Entonces, tenemos un cilindro y dentro del cilindro tenemos 2 moles de un gas ideal. Lo que no nos importa qué tipo de gas es, con solo que sea un gas ideal ya nos da mucha información. La temperatura que está contenido el cilindro es de 85 grados centígrados, bastante alta. Lo que le van a hacer a ese cilindro es que le van a triplicar la presión. Entonces, va a haber un aumento en la presión. Entonces, vamos a ver 3 veces. Primero hay una presión inicial, vamos a llamar P1, y después va a haber una presión final que le voy a llamar 3 veces P1. Entonces, aquí pasa algo. Vemos que la presión sí está cambiando, ¿no? Isotérmico. Ok. Como es isotérmico, vamos a ver el trabajo. Aquí pongan mucha atención porque no es tan sencillo como el isobárico, donde nada más sacamos la presión a un valor constante. Aquí la presión ya no es constante. ¿Por qué? Porque está dependiendo de que al inicio había presión 1 y luego se triplicó. Entonces ya ese valor no lo puedo sacar de la integral. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Tenemos que recordar la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT. Y de esta ecuación, de hecho, cuando lo hagamos ya ustedes van a tener la ecuación para el proceso isotérmico. De acá sabemos que la presión la podemos despejar como NR por T entre V. Entonces, esto lo podemos sustituir aquí en vez de P. Nuestro trabajo sería la integral desde un volumen inicial a un volumen final de nRT entre V por TV. Sacamos los valores constantes. NR y la temperatura, porque es un proceso isotérmico, son constantes. Entonces esto sería nRT, la integral de V1 a V2 de V entre V. Para que recuerden un poco cálculo. Si ustedes recuerdan de cálculo, las integrales que teníamos en cálculo de x sobre x, esas integrales son el logaritmo natural de x. Entonces, no van a encontrar la ecuación como una ecuación, pero sí como el resultado del problema del ejemplo 19.1. Tenlo por ahí. En el resultado, dice que el trabajo para un proceso isotérmico es resolver esa integral. Y yo la voy a resolver de una vez. Es n por r por t por el logaritmo natural de la evaluación de esto. Que la evaluación de eso sería V2 entre V1. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de matemáticas, el logaritmo natural de V2 menos V1 es lo mismo que el logaritmo natural de V2 dividido entre V1. Entonces, esta sería la ecuación para un proceso isotérmico. V2 menos entre V1. Ahora, este problema no se puede resolver con la ecuación tal como está porque yo no sé cómo me está cambiando los volúmenes en ese problema. Entonces, ahí puede ser que uno quede hasta ahí.
y uno diga, ¿cómo encuentro yo los volúmenes? Bueno, no lo podemos encontrar, pero hay una forma que lo podemos analizar para saber cuáles son esos volúmenes. Lo voy a hacer aquí abajito. Vamos a ver acá, en este cuadro. La ecuación, recuerden, cuando hay cambios de presión y volumen, ustedes tenían presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esto sucede cuando hay cambios de presión y volumen. Entonces ustedes podrían hacer una igualdad y ver a qué es igual, a que P1 entre P2 es lo mismo que volumen 2 entre volumen 1. Entonces hacemos ese cambio. En vez de usar V2 y V1, usamos los valores de presión. Entonces, el trabajo va a ser la cantidad de moles que el problema da, la ley de la constante de gases ideales, que usted la tiene en una tabla, la temperatura constante, que el problema la da también, el logaritmo natural, y en vez de poner V2, pongo P1. ¿Cuánto vale P1? P1. ¿Cuánto vale, en vez de V1, pongo P2? ¿Cuánto vale P2? 3 veces P1, porque se acuerda que se triplicó la presión. Entonces, esto es lo mismo que decir el trabajo de N, que N son, vamos a ver si poner los valores, 2 moles. El gas ideal, que el gas ideal, tengo que ponerla bien, es 8,314 joules entre mol por Kelvin. Y logaritmo natural de 1/3. Cuando aplicamos eso, todo eso en la calculadora, mi trabajo me va a dar, de hecho, hasta negativo, menos 6.540 joules. Y ya sabemos qué significa un trabajo negativo. Que el entorno, o sea, que algo pasó, que el entorno fue el que le realizó trabajo al sistema. Casi que podemos decir que lo que está pasando realmente es que el cilindro colapsa. Colapsa y el entorno, lo que esté fuera, el aire, no sé, hizo que el cilindro se compresionara, como parecido a lo que pasó en aquella, ¿cómo se llama? Submarino, bueno, que bajó a ver el Titanic, algo así. Vamos a ver este otro. Necesito, ok, el otro tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. Vamos a escribirle la primera ley de la termodinámica para recordar. Vamos a escribir realmente la ley de la termodinámica sería calor es igual a energía interna más trabajo. Ahora sí, un gas en un cilindro se expande desde un volumen de 0. Vamos a poner acá, volumen inicial de 0,110 metros cúbicos y llega a un volumen final de 0,320 metros cúbicos. Entonces es un cilindro que primero tenía un volumen más o menos y luego aumentó el volumen. Dice que fluye calor hacia el gas, o sea, al inicio hay un flujo de calor hacia el gas. ¿Recuerdan el dibujito? Sistema y una flecha hacia adentro de calor Q. Ese calor dice que fluye hacia el gas con la rapidez mínima que permite mantener la presión constante. Entonces, todo el proceso se está dando con presión constante. ¿Qué tipo de proceso es? Ya sabemos, isobárico, de presión constante. Y la presión es un valor de 1,80 por 10 a la 5 pascales. Recuerden la unidad de pascales de la presión. Dice que el calor total agregado es de 1,15 por 10 a la 5 joules. O sea, ya me dan un calor agregado y todo. Entonces, ese calor agregado, pues es el valor Q, este de acá, de la ecuación.
Como es agregado el sistema, ese calor va a ser mayor que cero. Recuerden, calor que se agrega al sistema va a ser positivo. Entonces, para yo poder encontrar el trabajo efectuado por el gas, primero tenemos que ver qué tipo de proceso es el que se está dando. Como el proceso es isobárico, presión constante, ya tenemos la ecuación de trabajo. Eso es lo primero que nos preguntan, el trabajo. Es la integral de presión de V evaluado en los volúmenes, que ya vimos que para el caso de presión constante me queda esto tan sencillo, V2 menos V1. Y como ya tengo el valor de presión, nada más sería meter los valores, 1,15, perdón, ese es de valor. El de presión lo daban 1,80, 80 por 10 a la 5 pascales. Y los cambios de volumen, que tendríamos un volumen final, eso se meten en metros cúbicos de 0,320 metros cúbicos menos 0,110 metros cúbicos. Ese trabajo me estaría dando 3,78 por 10 a la 4 joules. Ya tengo el trabajo. Súper. Sencillo. ¿Por qué era sencillo en este caso? Porque tengo los cambios de volumen y la presión es constante. Recuerden el pasado. En el pasado lo que tenía era cambios de presión y cambios de volumen. Y era isotérmico. De hecho, ya tenemos las dos ecuacioncitas para el isotérmico. Ahora, me piden la energía interna. La energía interna es despejar la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Cuando despejo delta U, ¿verdad? Yo tengo que la ecuación dice lo siguiente. A ver, dice, Q es igual a delta U más trabajo. Entonces, si yo mando el trabajo al otro lado, me queda Q menos W igual a delta U. Esa es la energía interna. Entonces, calculemos la energía interna. ¿Cuánto vale Q? Ya eso me lo dan y yo sé que es positivo. No me dicen que es positivo, pero me dicen que es calor agregado. Eso es 1,15 por 10 a la 5 joules. Y le restamos el trabajo. Ahora tenemos que ver, tener cuidado. Ahí el trabajo yo lo resto tal cual porque el trabajo es positivo. Entonces no tengo que cambiar el signo a W, lo dejo como W, así como está. ¿Y por qué sabemos que es positivo? Porque el volumen está aumentando. Eso ya lo habíamos hablado en la teoría. Eso me da, vamos a ver, pongo W como 3,78 por 10 a la 4 joules. La energía interna me estaría dando, vamos a ver, 7,72 por 10 a la 4 joules. Eso me da la energía interna. ¿Cómo nos va? Que en este problema 3, nos dice que tenemos es 3 moles. Vamos a poner el lápiz. 3 moles de un gas monoatómico. Monoatómico. Ideal. Es un gas ideal, se expande a presión constante. Entonces tengo, perdón, ahí se me fue. Tengo la presión que es constante y me dan que es un valor de 2,50 atm. El volumen sí cambia. Vea que al inicio el volumen es de 3,20 por 10 a la menos 2 metros cúbicos y luego el volumen final es de 4,50 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Esos son los datos, presión constante y cambios de volumen. Me preguntan por las temperaturas iniciales y finales del gas. Eso es lo primero. Hagámoslo a ver.
Entonces, no sé, hay un cambio de presión, el volumen del gas también cambia, entonces al principio tenemos seguro contenido del gas en un recipiente y luego en otro, en el mismo recipiente, pero a un volumen distinto. Ahí eso es lo que está pasando. Pero la presión se mantiene constante. Las temperaturas, bueno, como es un proceso que está cambiando, recuerden que yo puedo encontrar las temperaturas, siempre para encontrar temperaturas, presión, volumen, después en un gas, eso lo vimos en gases ideales, hay que usar la ecuación de gases ideales. Entonces, despejemos temperatura, a ver qué nos aparece. Em, ¿Por qué solo voy a despejar temperatura? Porque tengo que encontrar la temperatura para el volumen al inicio, entonces en ese momento uso el volumen del inicio. Y para la temperatura al final uso el volumen que hubo al final, ¿verdad? Porque aquí tengo un volumen inicial y aquí tengo un volumen final. Entonces la temperatura inicial tiene que ser en el momento que hay un volumen inicial y la temperatura final en un momento donde hay un volumen final. Entonces temperatura despejada sería esto. Entonces calculemos primero la inicial. En la inicial tengo, ¿qué hay en el momento inicial? Una presión de 2,50 atm, que no lo podemos poner en atm porque las unidades de volumen son metros cúbicos y el constante ideal incluye pascales. Entonces, para que todo coincida, esos atm hay que pasarlos a pascales. Si yo hago el procedimiento bien, no lo voy a hacer ahorita, ustedes ahí les queda tarea. Los ATM, cuando los paso a pascales, me va a dar 2,53 por 10 a las 5 pascales. Entonces, eso es lo que vamos a poner como presión. Recuerden eso, ponerla en pascales. ¿Cuál sería el volumen inicial? El volumen inicial es de 3,20 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Todo eso dividido entre 3, que son el número de moles, y la constante de gases. ¿Cuál constante? Usen la que tenga las mismas unidades. Tenga joules, porque usamos pascales, y que abajo diga mol por Kelvin. Estos moles se van con moles, pascales se va con unidades de metros cúbicos, joules, todo eso se va ahí. Y me queda entonces la temperatura inicial, que de hecho me va a dar en kelvins, por usar esa constante de gases ideales, que es 325 kelvins. Y ahí tengo entonces la temperatura inicial. Hacemos el mismo procedimiento para encontrar la temperatura final, solamente que con los datos de volumen final. Voy a hacerlo por acá. Tres moles y 8,314 joules entre mol por Kelvin. Eso me da 456 Kelvin. No le pongan el símbolo de grados a los Kelvin, recuerden. Listo. Esas son las temperaturas iniciales y finales. Ese sería el inciso A. Hasta el momento, ¿se va entendiendo el problema? Yo sí, profe. Bueno, sí, por mi Ok, parte también, sí logro entender. perfecto. Genial. ¿Vieron qué sencillo? Para la inicial uso el volumen inicial, para la final el volumen final, porque es lo que me preguntan. Ahora, en el B me preguntan la cantidad de trabajo que efectúa el gas. Ok. Cantidad de trabajo que efectúa el gas. Entonces, trabajo aquí va a ser sencillo porque el proceso es parecido al anterior. Es presión constante. Recuerden que para presión constante el trabajo es presión y cambios de volumen. Y esos datos ya los tenemos.
Entonces, mi presión va a ser, la ventaja es que también ya la calculé en pascales, o sea, ya en algún momento la tenemos en pascales. La presión va a ser 2,53 por 10 a la 5 pascales por los cambios de volumen. 4,50 por 10 a la menos 2 metros cúbicos menos 3,20 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Como el cambio de volumen aumenta, o sea, se está haciendo más grande el volumen, entonces el trabajo va a ser positivo porque se está aumentando el tamaño del recipiente. O sea, como que si había una tapa en el recipiente, las partículas la empujaron hacia el exterior. Eso me da un trabajo positivo y el trabajo da 3,29 por 10 a la 3 joules. Eso sería lo que da. Listo, ese sería mi trabajo. Ahora, lógicamente, vean que como es un problema de la termodinámica, si ya me preguntaron por el trabajo, posiblemente después me van a preguntar por el calor y después del calor por la energía interna, que es lo común en este tipo de ejercicios. Vamos a ver entonces cómo sería el calor. El calor, ya eso lo vimos. No sé si se acuerdan que les dije. Hay una fórmula de calor para cuando el volumen es constante y hay una fórmula de calor para cuando la presión es constante. ¿Cuál usamos acá? La de presión constante. ¿Cuál es la fórmula? N Cp delta T. Ponemos el valor de N, que son 3 moles. El Cp, ¿de dónde lo agarro? El Cp hay que irse a la tabla para ver cuál es el Cp de un gas monoatómico ideal. Eso lo van a encontrar y va a ver que es 20,78. 20,78 joules entre mol por Kelvin. Ahora, delta T, son ya esas temperaturas, las encontramos en A final y inicial. 456 kelvins menos 325 kelvins. Eso me va a dar el calor. Y me da 8,17 por 10 a la 3 joules. Ahora, como la temperatura final es mayor que la inicial, significa que se agregó calor al sistema. Entonces, por eso el calor lo vamos a dejar positivo. Están metiéndole calor al sistema. Si yo ya tengo, entonces, si ya tengo W y tengo Q, ya puedo encontrar la energía interna. Voy a borrar acá. Es la última parte acá. Ya estos datos no los ocupo. Entonces, la energía interna va a ser, bueno, si parten de la primera ecuación, la primera ecuación nos dice que Q es igual a delta U más trabajo. Entonces, la energía interna va a ser Q menos trabajo. Nuestra energía interna va a ser el calor, 8,17 por 10 a la 3 joules, menos el trabajo, 3,29 por 10 a la 3 joules. Eso, a la hora de calcularlo, nos va a dar 4,88 por 10 a la 3 joules. Vamos a ver, ya se los pongo. Es este. Este, a diferencia de los anteriores, no me dice qué procesos son. Ah, bueno, aquí sí lo dicen, pero igual tenemos una imagen que nos ayuda. Entonces, lo que preguntan es el trabajo total final, el trabajo del ciclo. Entonces, para hacer el trabajo total, necesitamos sacar los trabajos de cada uno de los ciclos, de A a B, de B a C y de C a A, no sé, como ustedes lo quieran hacer.
Entonces, o el trabajo de A a C. Yo los voy a hacer, voy a ir sacando todos los trabajos. Vamos a ver. De A a C, este de acá, es sencillo. ¿Qué proceso es? Si ustedes lo ven, presión constante, isobárico. Entonces, el trabajo de A a C es nada más la presión que hay en A. Vamos a ver si por acá la dan. Dice que 3 moles de gas ideal se llevan por un ciclo ABC de la figura. Se efectúa a presión constante, el proceso BA se efectúa a volumen constante, el proceso CB es adiabático. La temperatura del gas en los estados A, C y B es 300, 400, 600. O sea, solo dan temperaturas. Esto sería V2 menos V1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, entonces yo les recomiendo que si quieren encontrar el trabajo y no me dan el valor de presión ni los volúmenes, pues recuerden lo que hicimos, PV igual a NRT. Cambiemos P por NRT entre V. Eso sería, presión es eso, NRT entre V. Entonces, las V's, vamos a ver, podemos hacerlo diferente para que no se confundan. El trabajo de A a C, yo lo puedo ver también como NR entre la temperatura de T en el punto C menos la temperatura que había en el punto A. Lo podemos ver de esta manera. Transformando esta ecuación a esto. Con la misma ecuación de PV igual a NRT es que se hace esa transformación. Entonces, en los casos que ustedes no tengan la presión, sino las temperaturas, pueden hacer eso de esa manera. Lo que puedo ponerles acá es esto. P delta V es igual a NR delta T. Que es lo mismo de PV igual a NRT. De ahí sale. Entonces, si tengo el cambio de volumen, eso también tiene que ser igual a NR por el cambio de temperatura. Esto lo pueden usar acá. Entonces, ahora sí, yo puedo encontrar ese trabajo AC usando los 3 moles. La constante gas es 8,314. 8,314. Y los cambios de temperatura. ¿De cuántos en C? 492 kelvins. Y en A, ¿cuánto es? En A es 300. WAC va a ser igual a 4, me está dando 4,789 por 10 a la 3 joules. Entonces ya tendría un trabajo, este de acá. Entonces, ya saben, si no les sirve PV, P delta V y es un proceso de presión constante, pues pueden hacer eso. Claro, eso cuando la temperatura está variando. Ahora, vámonos a otro proceso. No sé, el trabajo de BA. BA es un proceso de qué tipo? Isocórico.
Volumen constante, o sea, delta U es 0. Significa que el trabajo tiene que ser 0 por fuerza. No hay cambio en el volumen, o sea, no hay un desplazamiento del sistema. Entonces, es 0 el trabajo. Ya tengo 2. El único que me quedaría es el trabajo del proceso adiabático. De hecho, para eso les compartí en la teoría una ecuación del trabajo del proceso adiabático, que era N Cp menos R, podían usar esta, y las temperaturas del proceso, que tendríamos primero, vamos a ver, para eso hay que ver el dibujo, para ver cuál es la inicial y cuál es la final. ¿Quién es la inicial en ese proceso adiabático? Es C, porque la flecha va para allá. Y la final es B, entonces primero va TB menos TC. Y listo, nada más es meter los valores. 3 moles, el valor de Cp, para eso le dicen que el gas es ideal. Ese valor de Cp es de 29,1. 29,1. Bueno, aquí 29,1 joules mol por Kelvin, menos la constante de gases ideales. Y multiplicarlo por la diferencia de temperaturas. TB sería 600 Kelvin y TC 492 kelvins. Ese trabajo tiene que dar, bueno, aquí no lo estoy poniendo, lo que da, bueno, voy a ponerlo, no importa, digamos, aquí me daría, vamos a poner, daría, ya les digo cuánto da, a mí me está dando 6,735 por 10 a la 3 joules. Pero si ustedes ven, ese proceso va a la izquierda, entonces está disminuyendo el volumen, eso tiene que ser un trabajo negativo. Y ese sería el trabajo de CB. Entonces, mi trabajo total es de este ciclo, que esto es como lo que se ve en el otro capítulo, es ir sacando los trabajos de cada proceso dentro de un ciclo y luego sumarlos todos, es la suma de esos tres. Sumar a C, sumarle BA y sumarle CB.